Hay carreras y profesiones en las cuales la tensión, digamos así, entre la fe católica y la vida profesional no se notan tanto. Diría que es básicamente aquellos ámbitos referidos al ejercicio de las ciencias o de la ingeniería. Las cosas son bastante precisas, 2 más 2 son 4, no hay mucha dificultad, más que la que tiene cualquier persona en el mundo, es decir, vivir su fe, testimoniarla y vivir de acuerdo a su fe, es decir, siendo honesto, recto, justo, generoso, etc. Pero hay otros ámbitos que no solamente son complicados, sino que cada vez están más asediados para aquellos que son personas de fe. Por ejemplo, la medicina, la psicología, digamos, cualquiera de las profesiones referidas a la salud mental, psiquiatras, etc., abogados, se ven constantemente acosados por parámetros que van imponiendo la corrección política. En algunas ocasiones se ha hablado, por ejemplo, del papel de los políticos en esto, y es similar al de los abogados, donde tienen que navegar aguas cada vez más complicadas. Lo mismo respecto de la medicina. Por ejemplo, un par de estados en Estados Unidos están considerando legislar que no sea obligatorio aprender a realizar abortos para los médicos. Recientemente, un estudiante que yo conozco, que está en la Escuela de Medicina en California, fue amenazado de ser expulsado de la facultad si se negaba en los cursos de ginecología a aprender a hacer abortos. Él es un católico, tiene el derecho a la objeción de conciencia como tal, y la facultad quería imponerle. Tuvo que recurrir a un grupo de defensa de los derechos religiosos aquí en Estados Unidos, que considero el mejor, Alliance Defending Freedom, para que la universidad se asustara y reconociera que el estudiante tiene el derecho a la objeción de conciencia. Pero recientemente me escribe una amiga que es psicóloga y me pregunta cómo hacer si es que yo tengo que atender el caso de unos padres de familia, porque está estudiando al parecer psicología infantil. Si tengo que recibir a unos padres de familia que están claramente partidarios de, por ejemplo, una situación como un reciente caso en Inglaterra, donde unos niñitos pequeños, le dijeron a sus papás que querían ser del sexo opuesto. Y los papás aceptaron. A un niño de 6 y de 8 años lo sometieron a un cambio transexual. Esta psicóloga de niños simplemente comentó en este artículo que pusieron en Facebook que le parecía algo espantoso, ¿no? Que el papel de los padres no era ceder, sino educar, y se sorprendió de recibir una ola de críticas, no solamente de gente de la calle, sino también incluso de una amiga que se supone que en la misma facultad es también católica y con la que ha ido a misa, etc., ¿no? Y esta amiga le dijo, mira, lo que pasa es que todo es relativo, ¿no? Y en consecuencia no hay verdades absolutas y la fe no entra nada en la ciencia. Eso es absurdo. Existen técnicas específicas de terapia psicológica. Yo tengo la fortuna de tener varios amigos en el campo de la salud mental y estos amigos han aprendido mucho y aprovechado mucho de técnicas comprobadas para asistir psicológicamente, psiquiátricamente a las personas. Pero por otro lado, existe una cantidad enorme de ideología. Y esa ideología puede ser enseñada por profesores o por profesoras, y esas ideologías, el hecho de que sean enseñadas en la facultad, no las hacen mejores ni más claras, y no las hacen reales ni científicas. Y por eso,
un católico tiene no solamente el derecho a la objeción de conciencia, sino que le puede decir a una persona, a unos padres de familia, por ejemplo, es decirle, mira, como profesional yo opino que este procedimiento es un procedimiento fatal para tus hijos. Porque tus hijos a los 8 y 6 años no saben si quieren tener otro sexo. No saben exactamente lo que eso significa, no saben lo que eso implica. Y en consecuencia, un tratamiento o el trato cotidiano de que comiencen a usar vestidos de mujer, etc., y se conviertan en niñas, es una decisión radical y absurda y peligrosa. Justamente en ese contexto es donde los padres tienen que recibir un apoyo profesional. ¿Qué es lo que quiero decir? Si bien nosotros tenemos el derecho a la objeción de conciencia, por ejemplo, le explicamos a un padre, a una madre, que no es bueno que comiencen a cambiarle el sexo a niños de 8 y 6 años, y la persona dice, no, lo quiero hacer de todas maneras, quiero que usted me asista psicológicamente a hacer esto, entonces uno tiene el derecho de decir, eso no lo puedo hacer, no te puedo ayudar, porque yo no hago eso, va contra mi deontología profesional. No estoy de acuerdo con eso. En algunos países, en la mayoría de nuestros países en América Latina, eso se puede hacer. ¿Se ve mal por el entorno? Sí. ¿Existen presiones? Sí. ¿Va a haber gente que va a decir, ¿cómo es posible? Sí. Sí. Ser católico significa estar preparado a recibir dificultades en medio de la vida. Esa no es una anomalía, es propio de ser católico. Y de ser católico en el ambiente hipócrita en el que vivimos, donde nuestros principales agresores son gente que se dice católica, ¿no? Yo soy católico, pero esos son los peores. Por ahí aparece un ateillo, pues, y trolea en nuestras vidas, ¿no? En nuestras redes sociales. Pero normalmente, ¿de dónde recibimos la mayoría de las presiones quienes somos católicos practicantes? De las personas que dicen que son católicas en nuestra familia, de los famosos católicos, pero los que dicen que son católicos en nuestro entorno. Y a esos que son católicos, pero yo les digo, mira, yo soy católico, pero yo les digo, mira, ahí nomás, no tengo nada más que conversar contigo, porque yo soy un católico sin peros. Y eso me pone más cerca de un ateo que de ti. Porque un ateo también es un no creyente sin peros. Entonces, entre las personas sin peros, hay más autenticidad, más rectitud de conciencia, que con alguien que dice soy católico pero, soy ateo pero. No, no es así. Lo importante es comprender, como digo, que profesionalmente nosotros tenemos que dar explicaciones. Y eso significa que nosotros seamos personas excelentes en nuestra carrera profesional. Que seamos personas extremadamente competentes, especialmente competentes. A algunos candidatos políticos católicos escuché que una vez les preguntaban, ¿usted cree que la prensa secular va a ser justo con usted? ¿Usted cree que la prensa secular trata igual a un candidato secular que a un candidato que dice tener valores, que estar en contra del aborto, de las uniones homosexuales equiparadas al matrimonio, etcétera? Y esta persona contestó, no me van a tratar igual, pero eso siempre lo he sabido. Y esa es la razón por la cual un candidato como yo tiene que trabajar el triple. Así es la vida. Yo tengo que trabajar el triple, porque voy a tener una prensa hostil. Algo similar puede decir el profesional católico. Y lo digo por experiencia propia. Yo recuerdo mi tiempo en la universidad, que fue, digamos, alrededor del tiempo en el que yo regresé a la práctica de mi fe, en serio. Y recuerdo las batallas que tuve que tener. Recuerdo cuando se hizo una campaña contra la pornografía y eran puras chicas y yo era el único hombre que estaba ayudando a recoger firmas. Y
recuerdo la cantidad de agresiones, de insultos, y recuerdo haberme plantado firme desde entonces. Entonces, tengo la experiencia de hacerlo. Sé qué cosa sucede. Y sé que también es posible, perfectamente posible, plantarse. Y ser firmes y duros, y sin que eso signifique que seamos agresivos. ¿Alguna vez lo fui? Sí. Se me pasó la mano. ¿Alguna vez? Sí. Pero más me pesaría no haber sacado la cara por mi fe. Mucho más me pesaría. Y por eso creo que nosotros los católicos tenemos que comprender que no existe una incompatibilidad intrínseca, o sea, una incompatibilidad por su naturaleza, entre una profesión y nuestra fe. Entre algunos trabajos, sí. Yo no puedo ser un matón de la mafia, ¿no? No puedo ser, pues, un danzarín stripper si soy católico. Pero cuando hablamos de profesiones académicas, no hay profesiones que sean por sí mismas contrarias al catolicismo. No existen. Quienes dicen eso o insinúan eso son fanáticos secularistas. No son personas objetivas y profesionales. Y en consecuencia no hay que temer asumir una profesión y cuestionar esa profesión desde los principios fundamentales de nuestra vida, que son nuestra fe. Porque la fe es una certeza, mientras que las ideologías son opiniones que además fluyen y cambian. Hablemos en concreto del ámbito de la salud mental, por ejemplo. Una lobotomía, es decir, cortarle una operación por la cual se perfora el cráneo y se corta los lóbulos frontales, o se introducen unos cátodos para producir una quemazón, básicamente, del lóbulo frontal. Quemar el lóbulo frontal. Eso es absolutamente criminal hoy en día. Criminal. Nadie en la salud mental lo consideraría. Pero ustedes saben que el que lo inventó recibió el premio Nobel. Recibió el premio Nobel a la psiquiatría por el descubrimiento y la aplicación de la lobotomía. O sea, para que vean ustedes cómo cambian las ideologías en las profesiones. O sea, el que fue considerado un gran héroe y todavía está en la lista de los receptores del premio Nobel en la primera mitad del siglo XX, hoy en día es una vergüenza de esa disciplina científica. Lo que significa que nosotros los católicos tenemos no solamente la libertad, sino el deber de cuestionar cuando una ideología contamina la comprensión de nuestra fe. Que tengas un buen día.